Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Con un fragmento de la película, esa memorable película Baraguá, del realizador José Masip, en la que el cine nos ha dejado ese testimonio visual de uno de los momentos más relevantes, cumbre de la historia de nuestro país, como fue la protesta de Baraguá. Bendito el cine, que es capaz de recrear la historia de esa manera. Por eso no creo que esa película teníamos que ponerla en el día de hoy, que nos reunimos para conmemorar el 143 aniversario de la protesta de Baraguá. Con ese fragmento también queremos rendir homenaje a la figura de ese gran actor que nos ha legado cómo sería en vivo, cómo sería ver al general Antonio Macías. A mí me parece que la encarnación que hizo Mario Balmaceda, que acaba de recibir el merecido Premio Nacional de Cine, no solamente por esa interpretación, sino por todo lo que ha hecho en el teatro y en el cine cubano, yo creo que es también un homenaje a este gran actor, magnífico hombre del teatro, magnífico hombre del cine. Y con la interpretación de la destacada intérprete Raquel Hernández, acompañada por el maestro Orlando Vistel, nuestro presidente, además de la Asociación de Música de la UNIAD, y estas dos piezas memorables, la de Silvio, Pequeña Serenata Niurna, y la Bayamesa, que será eterna, de Cindo Garay, que tiene ese verso tan profundo que todo lo deja cuando siente de la patria el grito. Yo creo que en un día como hoy, reunirnos para recordar esta fecha no es una actividad masiva, lamentablemente, porque tenemos que respetar los protocolos sanitarios en medio de esta pandemia que nos azota al mundo y al país. Pero bueno, hemos invitado a un grupo de compañeros. Está presente aquí la dirección principal de nuestra organización, de la UNIAD, el presidente Morlote, la vicepresidenta Martica Bonet, y un grupo de prestigiosos historiadores y el presidente incluso de la sección de literatura histórico-social. Con esta pequeña actividad que vamos a firmar y vamos a poner en la red, porque no podemos hacer otra cosa en estos momentos, y con la presencia de este pequeño grupo de compañeros, vamos a celebrar y a no dejar pasar por alto una cosa tan importante, un hecho tan importante como la protesta de Baraguá, que para mí, y lo digo a título personal, no solamente fue un acto político-militar, fue también un acto cultural en su esencia, porque define uno de los rasgos más característicos de esa pujante nacionalidad que estaba forjándose precisamente en aquella guerra de 10 años, cruentos 10 años. Por lo tanto, yo lo veo también como un acto cultural definitorio a la identidad de este país, de este pueblo. Nos acompañan para hablar sobre este tema dos prestigiosos y jóvenes, ¿por qué no?, historiadores, con una obra significativa ya dentro de la historiografía del país. El compañero Joel Cordoví, miembro de nuestra asociación y presidente del Instituto de Historia de Cuba, y Ernesto Limia, también vicepresidente primero de la Asociación de Escritores de la UNIAD, que abordarán dos momentos importantes en este tema. Joel, según me dijo Limia, va a abordar los antecedentes al pacto y a la protesta, y Limia abordará la repercusión, el significado y la vigencia histórica de este magno acontecimiento en la historia de Cuba. Sin más, y en ese orden, cedo la palabra a mi querido amigo Joel para que nos exprese sus ideas al respecto. Bien, buenos días. Gracias Marrero, gracias Limia.
y por supuesto a la presidencia y a todos los amigos, colegas que se dan cita. Como dice Marrero, este es uno de los acontecimientos memorables y significativos en nuestro ciclo independentista cubano y en nuestra historia, justamente por las implicaciones que tuvo esos minuticos que duró la entrevista, pero que realmente el impacto y la trascendencia fueron muchos mayores y llegan incluso hasta la actualidad. Pero cuando me ponía de acuerdo con Limia, digo, bueno, vamos a ver, porque a Baraguá se llega. Y la causa inmediata de Baraguá es justamente un pacto que no tiene en cuenta los objetivos fundamentales por los cuales durante una década se había estado luchando, o sea, la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. O sea, es el Pacto del Zanjón o Convenio del Zanjón, como también se le denomina. Hay un elemento importante que es la aceptación del Comité Revolucionario de Bayamo, liderado por esta figura emblemática, importantísima, y que todos tenemos siempre que tener en cuenta cuando hablamos de la guerra de independencia, que es Francisco Vicente Aguilera. El hecho de que Aguilera, que era el jefe realmente de la conspiración del Comité Revolucionario de Bayamo, acatara el liderazgo de Céspedes, fue un elemento importante de unidad en esos inicios inciertos de la revolución. Pero no siempre sucederá así. El 4 de noviembre se levanta Camagüey. Ya Camagüey se levanta con una concepción de organización de la guerra diferente a la de Carlos Manuel de Céspedes, y en febrero del año siguiente se va a levantar Las Villas, acatando a Céspedes, pero con formas de organización similares a la del Camagüey. Por lo tanto, no va a existir, desde el punto de vista de la organización, de la concepción de cómo organizar una guerra, mucho menos una plataforma política para una revolución, que es más que la guerra, organizada desde el punto de vista coherente. Son tres regiones las que se van a levantar en armas, pero con concepciones de organización diferentes. Céspedes, partidario de un mando militar civil centralizado en una figura, mientras que Camagüey y Las Villas partían de la clásica división tripartita, un mando civil, un mando militar y un mando judicial, o sea, un poder judicial de manera independiente. Porque también hay una cultura jurídica que se va a ir expresando en el decurso de la Guerra de los 10 años, justamente porque muchas de estas figuras van a tener una procedencia jurídica, o sea, van a ser abogados, y muy influenciados por todo este ideal ilustrado de la Revolución Francesa, con todos sus componentes de ciudadanía, divisiones de poderes, representatividad. Y a lo largo de la Guerra de los 10 años, estos son conceptos que van a estar surgiendo constantemente. Por lo tanto, había que sacar a la guerra del centro oriente, que fue justamente, eran los escenarios donde se estaban dando estos levantamientos. No es casual que Martí posteriormente hablara tanto en la orden de alzamiento, primero como en el plan de alzamiento y después en la orden de alzamiento, de la simultaneidad de los levantamientos, o de lo más simultáneo posible, y que Occidente no se levantara sin antes, no se levantara también el centro y el oriente. Esta simultaneidad, por supuesto, Martí la tiene en cuenta, porque faltó en la Guerra de los 10 años. Había que sacarla, y de ahí la importancia de la invasión. La invasión, que la responsabilidad histórica la asume Máximo Gómez en junio de 1875. Había que sacar la guerra del centro oriente, llevarla hasta los confines de Occidente, para cumplimentar los objetivos básicos de la invasión, que eran militares, porque había que extender teatro de operaciones, había que llevarlo hasta Occidente, para evitar de que las fuerzas españolas se concentraran, que tenían mucho más efectivos, por supuesto, que las fuerzas mambisas, y que no se concentraran en el centro oriente, sino que obligarlos a dispersar las fuerzas económicas, porque hay una política, que es una política de guerra, que es la tea incendiaria, destruir todas las propiedades que le proporcionaran ganancias a España,
fundamentalmente el rubro más importante, que era el renglón azucarero. Eso era un elemento esencial. Y la moral combativa. Aumentar el ejército libertador, la fuerza del ejército libertador, incrementar la moral de los integrantes y foguear, vamos a llamarle, a los cuadros de dirección militares en otras regiones que no tenían las tradiciones de lucha que tenía ya Camagüey, que tenía parte de la villa y que tenía el Oriente. Por lo tanto, llevar la invasión era, desde el punto de vista político-militar, esencial para poder llevar a cabo si se quería realmente que la revolución, la guerra, llegara a un feliz cauce y que realmente lograra sus objetivos. Este es un elemento clave porque todos conocemos que esto no logra realizarse, la invasión no llega a cumplimentar sus objetivos, y aquí entonces vienen toda una serie de factores que están cruzados por lo que había dicho anteriormente, el problema de la unidad. Conflictos entre los poderes militares, civiles, entre los propios militares que van a conspirar contra el cumplimiento de los objetivos. Fíjense la diferencia con respecto a la guerra del 95. En apenas 3 meses, la invasión de Baraguá está llegando a Mantua, en apenas 3 meses. Aquí estamos hablando de que empieza en el 75 y, lejos de avanzar, lo que hace es empezar a encontrar obstáculos en el camino. Claro, cuando Máximo Gómez decide invadir Occidente en la guerra de los 10 años, la decisión no la toma como general en jefe del Ejército Libertador, la toma como jefe de Camagüey, que a raíz de la muerte de Ignacio Agramonte empieza a llevar a cabo toda una serie de actividades en la zona del Camagüey entre 1873 y 1874 con vista a preparar las condiciones para la invasión, pero como general, como jefe de una jurisdicción, de un cuerpo de ejército, pero no como general en jefe. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un mando militar centralizado. Constitucionalmente estaba la figura del general en jefe, que fue en un inicio Manuel de Quesada. Posteriormente lo asumiría el general estadounidense Thomas Jordan. Solamente 2 figuras, 2 generales en jefes, y por problemas y conflictos con la Cámara de Representantes de métodos de lucha, métodos de guerra, pues tienen que salir de ese cargo. De entre 1869 y 70 hasta 78 no va a haber un general en jefe. Por lo tanto, no existirá un mando político-militar centralizado capaz de liderar, organizar y ejecutar las acciones. Por lo tanto, este es un elemento esencial porque tanta responsabilidad o posibilidades de decisión tenía Gómez en el Camagüey a la hora de invadir las villas como podían tenerlo otros jefes militares en otras zonas. No había un jefe por encima de ellos. De ahí volvemos a Martí, la importancia que dentro del ramo de la guerra del Partido Revolucionario Cubano le otorga a la elección de un general en jefe, acatado, aprobado, que fue Máximo Gómez. Por lo tanto, el Máximo Gómez que invade las villas en 1895 ya lo invade como general en jefe. Por lo tanto, con toda una concepción operativa, táctica, estratégica, junto con quien será el jefe del ejército invasor, su lugarteniente general Antonio Maceo. Son elementos que, desde el punto de vista comparativo, podemos ir definiendo las diferencias y las tomas de experiencia que se van dando de los fracasos, de las causas que conllevaron al Pacto del Sahagún. No obstante, cuando Gómez invade la villa, el espíritu, desde el punto de vista militar, que existe dentro y fuera de Cuba, era realmente excepcional. Increíble. Yo he podido revisar, he tenido la oportunidad de revisar prensa, La Independencia, La Revolución, que son periódicos que se publicaban en Nueva York. Y hay que ver el espíritu que existía cuando Gómez invade la villa. Prácticamente ya se concebía de que la guerra estaba prácticamente ganada. Los versos, las canciones,
los carteles, folletos que se empiezan a publicar. Yo, entre los puntos que traía para tener coherencia desde el punto de vista de por qué el zanjón, sin entrar en muchos elementos anecdóticos, pero sí dejando claro al menos algunos elementos esenciales, troncales de las causas. Existía una publicación que se llamaba el Quimbo Habanero, si algunos la hemos escuchado, el Quimbo Habanero. El Quimbo Habanero tiene publica en el periódico La Independencia de Nueva York, en marzo del 75, este verso. Dice pronto Cuba libre será este terreno, seremos cubanos, cubanos seremos. Pronto nuestra patria será un gran portento. Firme los machetes, pues no habrá salvajes, ni blancos ni negros, todos serán hombres de iguales derechos. Y poesías, canciones, actividades de diferentes tipos, fiestas, bazares, se celebraban cuando se tuvo conocimiento de la invasión a las villas. Porque invadir las villas, ya estamos hablando sobre todo las villas del occidente, eran zonas fértiles donde estaban los ingenios con capacidades productivas mucho más ventajosas que lo que existía en el Centro Oriente, que era otro tipo de economía. Por lo tanto, y además la cercanía con el gran emporio de la llanura Habana-Matanzas. La cercanía a la capital, al centro político administrativo. La invasión llega hasta Colón, la zona de Matanzas, con la extrema vanguardia de Henry Reef, el inglesito, por lo tanto, muy cerca de la capital. Y eso creó cierto estado de ánimo importante, además de la situación crítica en la que se encontraba la economía española y la política, todo el escenario de inestabilidad política de España. Entre la República y la monarquía constitucional y la llegada de la monarquía alfonsina, de Alfonso XII al poder, se crea un clima de inestabilidad política marcada por movimientos cantonalistas, el movimiento carlista, porque Carlos no quería que Alfonso XII fuera el rey. Hay inestabilidad política, pero además hay una crisis económica espantosa en España, que repercute, por supuesto, que en la guerra en Cuba. Crisis de la deuda. Y por lo tanto, según los propios españoles, y ahí están los testimonios, los diarios de campaña, a veces lo único que tenían para sostenerse era galletas. Se sostenían con galletas, le faltaban determinados productos que para ellos eran esenciales, para nosotros también, como el café. Dice que no tenían café, le empezó a faltar los suministros y a veces era solamente galletas. Con el rigor del trópico, por supuesto, todo eso fue mellando la moral y la capacidad de combate de las fuerzas bisoñas, por lo general, que venían procedentes de la metrópoli. Todos estos escenarios, cuando uno empieza a analizarlo, todo esto ocurre entre el año 1875, que es el momento de gran despunte desde el punto de vista militar con la invasión, y vemos que en el 78 ya se está firmando un pacto que no tiene en cuenta la independencia. Nos preguntamos, ¿qué pasó? O sea, aquí entonces es que tenemos que darnos cuenta de que una revolución no es solamente su parte militar. Hay toda una serie de factores que incluye lo biológico, que incluye lo psicológico, lo social, que también forma parte de la historia. O sea, no es solamente su dimensión política, sino que un proceso revolucionario es multifactorial y en ese sentido, por supuesto, que van a fallar, aunque desde el punto de vista militar se hayan dado y se estuvieran dando pasos importantes, otros elementos van a conspirar para contra los objetivos de la revolución. Henry Reef no recibe los refuerzos que requería para continuar la invasión. ¿Y qué pasó con esos refuerzos? Se enrolaron los que venían con los refuerzos para la extrema vanguardia de la invasión, se enrolan en una sedición. La sedición de Lagunas de Barona, que tiene lugar en el año 1875. Una sociedad secreta que, constituida en las villas, Unidad Republicana,
se había constituido para plantear de que Máximo Gómez no podía seguir siendo el jefe de ese territorio. Recordemos, Gómez invade la villa no como general en jefe, sino como jefe del Camagüey. La villa tenía también su mando militar, porque no era villareño. Lo interesante es que el polaco le dice al dominicano que no puede estar en la villa porque no era villareño. Pero bueno, así son los conflictos y la situación. Ya por supuesto que la situación empezaba a ser bastante, no empezaba a ser, sino que se recrudecía el malestar existente. Es un momento en que el general Gutiérrez de la Concha, que era el general español que estaba al frente de Cuba en ese momento, comienza a tomar medidas desde el punto de vista de reforzar la parte militar en toda la zona de las villas, con fortines, con toda una serie de obras de ingeniería militar. Incrementa los destacamentos militares en los ingenios, en los ferrocarriles, justamente en una zona tan vulnerable como la villa, una vez que Máximo Gómez tiene que salir. Y esta política de guerra la llevará a cabo su continuador, su sucesor, el conde de Balmaceda, que ya lo teníamos conocimiento del conde de Balmaceda, triste memoria, cuando la creciente de Balmaceda, y Joaquín Jaguayar, que va a ser el otro capitán general que va a seguir al conde de Balmaceda. Reforzar las villas, fortalecer las villas justamente para evitar cualquier intento invasor hacia el occidente del país. Por lo tanto, fíjense cómo van a confluir toda esta serie de problemas internos y al mismo tiempo que a veces nos olvidamos de lo que hacen los españoles. Los españoles tenían, y lo demostraron, serias limitaciones en determinadas cuestiones, pero a la hora de reforzar y de crear determinadas estrategias de lucha lo hacían muy bien. Porque los jefes militares que llegaban a Cuba no eran inexpertos, ni mucho menos. Tenían experiencia. Y además fueron cobrando experiencia en la guerra irregular y en la guerra de guerrilla, que era la que se hacía en Cuba, en la medida en que avanzaban las operaciones. Había que reforzar las villas. Último intento. Máximo Gómez, ante esta situación, dice: me tengo que ir, ya que voy a hacer aquí. Tomás Estrada Palma, presidente de la República de Cuba en Armas, le da el cargo de secretario de la guerra. Imagínense ustedes, Máximo Gómez, secretario de la guerra, llenando papeles, toda la parte esta administrativa, burocrática. Aún así, Gómez y Estrada Palma designan a Vicente García, sin duda, ya Calixto García no estaba, herido para España. El jefe que tenía en ese momento, desde el punto de vista de autoridad y desde el punto de vista de capacidad de liderazgo, era Vicente García. No había mucho donde encontrar. Asignan a Vicente García jefe de la villa. Otra sedición, Santa Rita. Después de darle largo a la toma, al cumplimiento de la orden, viene la sedición de Santa Rita. Detrás de la sedición de Santa Rita, otro programa de reformas. No estaban de acuerdo con una Cámara de Representantes. Había que crear un Senado. Fíjense los referentes conceptuales, jurídicos de la Revolución Francesa y de todo el constitucionalismo democrático burgués que existía y que, por supuesto, estaban influyendo en estos hombres. Un Senado, si la Cámara ya era bastante engorrosa, Máximo Gómez la llamaba la aplanadora, porque eran 30 y tantos representantes, todos ellos con séquitos, una serie de impedimentas, y además de eso le solicitaban al ejército otro tipo de efectivos para cuidarlos. Imagínense usted, además de la Cámara, un Senado. Ahí estaba Santa Rita, otro problema más existente. Y el fenómeno del regionalismo, cuando hay conflictos y contradicciones, no hay unidad, el regionalismo se potencia. El regionalismo, que en determinado momento no era incluso favorable, fue favorable, porque para un tipo de guerra irregular, que era el que se libraba en Cuba, el jefe local tiene un papel importante. Ese hombre que actúa en su localidad, en determinado pueblecito, que tiene una autoridad moral, que es un caudillo, esa región, esa concepción de la región fue importante para mantener la guerra durante tanto tiempo. Pero cuando este problema regional se revierte en un problema de concepción política estratégica,
entonces el regionalismo hace mucho daño. Ser regionalista en aquel momento no era que sea un bueno o malo, es que hay una mentalidad, una cultura regional que la guerra justamente va a empezar a limar, pero no que fueran malos. No, ser de una región era una cultura de esa región. La guerra justamente va a empezar a desprender la concepción reducida de patria chica y elevarla a una entidad espiritual y material mayor que va a ser la patria grande, que va a ser Cuba. Aun cuando en un inicio se hablara de Cuba, pero aún así existía la concepción todavía de patria chica, de terruño, muy arraigada, y va a tener sus consecuencias. Desde luego, cuando se producen todos estos elementos de sediciones. El punto culminante de estos elementos de sedición, fíjense hasta dónde va a llegar, se va a producir en la parte occidental de Holguín. Cuando en 1877 Holguín se decreta como cantón independiente. Una especie de república independiente. Imagínense ustedes. O sea, claro, el movimiento cantonalista era a la usanza de lo que estaba pasando en España. También está la tradición española de la que no podemos desprendernos. En España, el cantón, y todavía lo vemos, los problemas regionales estaban a la orden del día. Por lo tanto, Holguín se decreta cantón independiente, reniega de los poderes de la revolución y crea una brigada, todo esto liderado por una figura, José Enrique Collado, que reniega de los poderes constitucionales y ellos mismos iban a tener su república, iban a luchar por su república. Fíjense hasta qué punto ya el grado de descomposición y de conflicto y contradicciones. Y a eso se va a agregar otro elemento más de descomposición. Existía un decreto, que era el decreto Espotorno. Toda aquella figura, todo aquel hombre, individuo, ciudadano, que fuera a los campos de Cuba a solicitar convenios de paz que no mediara, en los cuales no mediara la independencia, y era pasado por las armas. Consejo de guerra. Y justamente a partir del año 77 esto se estaba cumpliendo. Sin embargo, en el año 1877 ya empiezan toda una serie de comisiones a lo hicieron, solicitar convenios de paz sin independencia. Máximo Gómez inmediatamente los apresa. Se suponía que fueran consejo de guerra. La Cámara de Representantes los absuelve y algunos los ayuda a que se fugaran. Máximo, por supuesto, ustedes comprenderán que para él el elemento de la disciplina, mucho más en un momento de unidad resquebrajada, era esencial. Algunas figuras, incluso de muy buena fe, Manuel Sanguilí, el propio Enrique Collazo, van a estar en contra de los fusilamientos de estos individuos. Gómez decía que en ese momento era importante, si se quería salvar la revolución, aleccionar. Además que había un decreto que había que cumplir. Un decreto constitucional de uno de los presidentes de la República, Juan Bautista Espotorno. Si a todos estos elementos de descomposición, de desintegración, le sumamos factores psicológicos, biológicos, el hambre, son 10 años de lucha, el factor psicológico del destierro, el familiar desterrado, deportado, el hombre que no se ve porque está en la manigua durante tanto tiempo, que es el sustento de la familia, todos estos elementos, las enfermedades, el mal funcionamiento de la emigración, otro elemento que se tuvo en cuenta posteriormente por Martí a la hora de organizar la guerra, el factor auxiliador de la revolución, de la emigración como fuerza activa, no solo los de arriba, sino también los de abajo, los tabaqueros, los trabajadores. Aquí prácticamente, si nosotros vemos la cantidad de expediciones que llegaron en 3 años durante la guerra del 95 y la comparamos en las que llegaron durante 10 años, realmente es asombrosa la diferencia. Pero además, había toda una concepción con un departamento de expediciones. No sucede así en la guerra de los 10 años, donde lo que existen son facciones que se pugnan por el poder. Los quesadistas, los aldamistas, todos los que quieren es controlar las agencias en Estados Unidos y no se ponen en función realmente. Hay intereses de clases que no podemos obviar. Son elementos procedentes de los sectores de la sacarocracia, de la llamada burguesía esclavista del occidente de Cuba. Tienen otros intereses. Entonces, todos estos elementos van a conllevar a una crisis de institucionalidad, a una crisis personal de cada individuo que está en los campos de lucha, y se van a ir definiendo dos tendencias hacia el año 77-78.
Una primera, que era mantener la lucha. Yo diría que tres tendencias. La primera, los que estaban por continuar la lucha. La segunda, los que estaban por continuar la lucha, pero bajo otras condiciones desde el punto de vista de organización. Y la tercera, una tendencia pactista. Esas tendencias que ya se vienen definiendo y que se vienen articulando, en la medida que avanza el tiempo, va a jerarquizarse la tendencia pactista, va a ir cobrando fuerza, sobre todo en la zona de la villa, muy sobre todo en el Camagüey, región muy afectada por la guerra y por la composición socioclasista de los que estaban ahí también, explica mucho de lo que estoy planteando, y en algunas partes de Oriente, excepto Santiago, Guantánamo, Zaguadetánamo, Baracoa y el oriente de Holguín. ¿Quién operaba en esa zona? El general Antonio Maceo Grajales. Y nos estamos acercando entonces a la intervención de Limia. La guerra tiene hacia el año 78 espacios diferentes en que se está expresando estos conflictos, estas contradicciones. Hay espacios donde se logra cierta hegemonía, cierta homogenización. Hay otros donde los conflictos imperan y las contradicciones imperan. A Máximo Gómez se le acerca una representación de la Cámara de Representantes antes de disolverse, solicitándole su criterio. ¿Qué es lo que plantea Máximo Gómez? Ya con esto termino. Sencillamente había que excursarle a general Martínez Campo. Martínez Campo había llegado de España, un general victorioso en toda una serie de eventos políticos, y llega, por supuesto, con el garrote en una mano y con proposiciones de paz muy ventajosas, después de 10 años de lucha, devolución de bienes embargados, toda una serie de prerrogativas, los que querían salir de Cuba que salieran. O sea, hay toda una serie de prerrogativas, de reformas importantes, reformas, algunas de ellas que se suponían que estuvieran aplicándose en Puerto Rico, como la autonomía, lo cual no era cierto. Entonces, ¿qué es lo que dice Gómez? Pasar una comunicación al general Martínez Campo diciéndole que, deseando una parte del pueblo la paz, sin decir bajo qué base, suspenda las hostilidades en toda la isla por un plazo determinado, para que, reunido el pueblo en una asamblea, el pueblo en ese momento era el ejército, ¿no? Los hombres que estaban en la combate, pueda deliberar libremente sobre sus destinos. Mientras tanto, se mandará una comisión al extranjero, o sea, para ver por fin también qué yo decidía. Si quieren la paz, se estudia bajo qué base y condiciones pueda hacerse, y si se quiere seguir la guerra, se consiguen grandes ventajas, se ganaría tiempo, se unificarían los cubanos, nombrando un gobierno por el voto popular que sería por esta razón fuerte y con verdadera existencia moral. Esto fue lo que propone Gómez. Desde luego, era posible era posible una declaratoria de paz sin decir sobre qué base, sin que realmente no se llegara definitivamente a la paz sin la independencia, estaba claro en ese momento. Ahora, Gómez era de los exponentes de la segunda tendencia de los que yo les dije. Continúa la guerra, pero sobre otras formas de organización. De lo contrario, era el desgaste, era continuar sobre las armas, era el verticalismo y la intransigencia, eso sí, era un elemento importante, pero ¿hasta qué punto era suficiente para ganar la guerra? Gómez lo que está diciendo era justamente eso. Es lo que propone en ese momento. Un momento, una tregua, no decir que paz, no era un pacto, era una paz donde no se decía si era con o sin independencia. Lo que había era que ganar tiempo para buscar formas de organización que permitieran reemprender la revolución, la guerra, pero con posibilidades de triunfo. Porque para Gómez, como para Maceo y para figuras importantes, Martí, el elemento esencial para ganar una guerra y hacer una revolución desde la guerra era la unidad. Sin unidad no se podía llegar a ninguna parte. Y eso fue lo que Gómez propuso. Desde luego, la traducción
sobre todo cuando llega a los sectores que apostaban por la tercera vía, el pactismo, lo que va a prevalecer es el pactismo. Disolución de Cámara de Representantes para no verse pasado por las armas, por el decreto Espotorno. Ya no hay Cámara de Representantes, lo que hay es un comité del centro, sin ningún tipo de fuerza legal constitucional, porque no había una constitución que aprobara eso, y por lo tanto se procede a la firma del Pacto del Sajón. En Camagüey y Las Villas todas las comisiones lo entienden, pero va a haber un hombre que no lo va a entender, y no lo podía entender. Por lo tanto, llegamos a marzo con Baraguá. Yo quiero acotar solamente 2 o 3 cosas. Hay una muy importante. En Cuba está al frente de las operaciones en ese momento Martínez Campos, el héroe de Sagunto. ¿Qué pasó en Sagunto? Sagunto fue, en ese instante, era una pequeña villa al norte de Valencia, donde estaba escondido Alfonso XII, el hijo de Isabel II, que había tenido que ir huyendo con la Revolución Gloriosa. Y en el año 74, cuando en España la Primera República vence la guerra carlista, Pavia da un golpe y la República coge un gobierno reaccionario. Y en Sagunto Martínez Campos encabeza un pronunciamiento. Se habla siempre de Martínez Campos, pero ¿saben quién es el alma del pronunciamiento de Sagunto? El general Valeriano Weyler. Sí. Como jefe, como político, Martínez Campos se cogió todos los méritos, pero la verdad es que quien encabeza las acciones que llevan al pronunciamiento de Sagunto es Valeriano Weyler. Esa es la razón por la cual cuando en el 1895 Martínez Campos se siente impotente, dice: el tipo que puede ganar esta guerra es Valeriano Weyler. Él lo sabía, lo conocía, había sido su subordinado. Cuba ha perdido un contexto internacional muy grande. En 1873 está la crisis económica del capitalismo más grande del siglo XIX. Pone en riesgo la existencia del capitalismo. De hecho, la salvación que le da al sistema es el surgimiento del capital financiero. Los bancos se deciden a salvar las industrias, invierten y de ahí surge el capital financiero. En Estados Unidos en ese instante decía que si viene una nave extranjera y cañoneaba Nueva York, ellos no tenían cómo responder. En España están disecados por la guerra carlista. A pesar de todo eso, de todas esas contradicciones que explica Joel, el mando militar cubano encontró las claves para vencer la guerra que le estaba haciendo España. Y vamos a poner cifras. Contra Cuba pelearon en esos 10 años 180.000 hombres. De esos 180.000 hombres, más de 87.000 bajas le causaron entre combate, heridos, las enfermedades, el hambre. Más de 62.000 muertos. Si a esos más de 62.000 muertos usted le suma cerca de 2.000 desaparecidos y le suma que de los 25.000 soldados españoles que regresaron a España murió el 10% en la travesía, nosotros estamos hablando de casi 70.000 muertos en la guerra contra Cuba, en la guerra de independencia cubana. Y hay obviamente, no me voy a extender en la explicación que dio Joel, una excelente explicación, pero hay también un factor de importancia a tener en cuenta que va a alumbrar a Martí después y que nos alumbra hasta el presente, es la contrarrevolución. Y la contrarrevolución en esos términos, porque a veces se piensa que el término contrarrevolución surgió ahora. No, el término contrarrevolucionario se usaba entonces. Vicente García lo usó muchas veces. Se habla del Senado y toda esta... Es que Vicente García, imagínense, a pesar de todo, de su caudillismo, ¿no? Regionalismo, tenía
hay uno de los hombres de la Comuna de París que emigra a Cuba, estaba en las tropas de Vicente. Y hay toda una influencia de este hombre del que se habla poco, que intentó meter los preceptos de la Comuna de París en Cuba, en medio de la guerra de independencia. Con una Cámara que, producto del gobierno y la institucionalidad que nos dimos en Guaymaro, dominaba el gobierno. Y los principales, salvo Salvador Cisneros Betancur, el marqués de Asencilla, varios de los más importantes exponentes de esa Cámara eran contrarrevolucionarios. Empezando por Tomás Estrada Palma. Por Tomás Estrada Palma, que nunca creyó en la revolución. De hecho, Tomás Estrada Palma, cuando el levantamiento del 10 de octubre, se brinda ante las autoridades españolas para convencer a Perucho, a Donato Mármol, a Francisco Maceo Osorio, para convencerlos de que no secunden el levantamiento de Céspedes. Y después de estos acontecimientos que narraba Joel, que Tomás Estrada Palma asume la presidencia del país, pero además asume la presidencia del país en carácter también de general en jefe del Ejército Libertador, intenta vender la nación en medio de la guerra. Hay un sacerdote irlandés que viene como emisario de Hamilton Fish, William Pope, y están negociando el anexionismo. Ya Tomás Estrada Palma no pudo, por supuesto, porque está Gómez de secretario de la guerra, le es imposible. Cogen preso a Estrada Palma. Los españoles se lo llevan. Ahí es cuando desde Cataluña escribe la carta que confiesa que su vida, la esencia de su vida era entregarle Cuba a Estados Unidos. Ahí está la carta a los hermanos Jenner. Ese era el sentido de su vida, entregarle Cuba en anexión a Estados Unidos. Cuando llega Martínez Campos, por primera vez suceden dos cosas en la contienda española con respecto a Cuba. Primero, la contienda adquiere una orientación política. Hasta ese entonces, el mando español en Cuba no tenía cabeza para transitar ese curso. Le da una orientación política. Martínez Campos es un político. Y en segundo lugar, Martínez Campos genera una concepción táctica de enfrentamiento de lucha irregular, de contrainsurgencia, y genera una estructura organizativa del mando español y de la logística española que le permitiera enfrentar la táctica de guerra irregular que tan bien le iba a los cubanos por las condiciones de lucha. Y eso, unido a que organiza la respuesta desde como contramarcha de lo que iba a ser la invasión de Oriente-Occidente, de Occidente-Oriente. Pero en Oriente no tienen condiciones. En Oriente manda un grupo de tropas. Martínez Campos, obviamente, ya han ganado la guerra carlista, ya ha pasado lo peor de esa crisis, porque la crisis económica mundial esa afecta a España y afecta a los principales prestamistas de España, a los banqueros de Inglaterra, de Francia y de Alemania. Y hay otras condiciones y viene Martínez Campos con 24 batallones, recoge 5.000 gente en Puerto Rico. Pero en Oriente es situación de defensa. Renécito González dice, bueno, los españoles le dieron una nueva orientación con la llegada de Martínez Campos, la propia contrarrevolución, la falta de unidad, sí, pero pese a eso, a pesar de eso, en las villas, lo único que controlaban eran las ciudades y los puestos costeros, los pueblos costeros. Sí. Camagüey es otra cosa, porque en Camagüey está la contrarrevolución. Y lo que más lacera a Gómez es que Gómez en el último instante
tiene como sostén a Gregorio Benítez, general Gregorio Benítez, que es uno de los hombres que se ha formado con Ignacio Agramonte, uno de los generales más valerosos, más un campesino, camagüeyano, valeroso e inteligente, que hasta el último instante está en contra del pacto y al final no puede, se desinfla. Eso va a traer consigo que después en la guerra chiquita se muera solo. Los orientales lo dejaron literalmente solo a Gregorio Benítez. Entonces, pese a todas esas condiciones, los cubanos no estaban derrotados. De hecho, cuando se negociaba la rendición, cuando la Cámara se disolvía, Maceo le estaba dando una paliza en la llanada de Juan Mulato, en una zona de San Luis, a los españoles. Se batieron con un batallón de 300 hombres, le hicieron 260 bajas. 4 días después, en los montes de San Ulpiano, en Mayarí arriba, se baten con los cazadores de San Quintín, bata tu cuerpo élite, 200 y pico cazadores de San Quintín, los mismos que fueron a cazar solos a San Lorenzo a Carlos Manuel de Cepeda. Los hizo trizas, llegaron después aquellas tropas de élite, todos esmirriadas, con la bandera raída, hecho trizas, llegaron, caminaron por las calles de Santiago en medio de una humillación. Hay uno de los más importantes voceros de la contrarrevolución en ese entonces, que es Marcos García, que es uno de los que más actuó contra Céspedes primero y después contra Gómez en las villas. Porque ese momento en el que Gómez vira a tratar de mediar cuando regresa a las villas, que estaba contando Joel, ya Marcos García ha hecho una labor de zapa. Marcos García, Juan Bautista Espotorno y Ramón Pérez Trujillo salen de Camagüey a hablar con las villas. Son 3 contrarrevolucionarios, yo no lo estoy diciendo por mi nombre, así les dijo Vicente García, pero además devinieron furibundos autonomistas. Peor que eso, los 3 hicieron trabajo para evitar el levantamiento de 1895. Entonces, van para las villas y les mienten a Serafín Sánchez, lo engañan. ¿Por qué? Porque Ramón Roa y Emilio Lorenzo lo hace, que ya son los que firman el Sanjón con Martínez Campos, van a la zona de Bayamo, y en la zona de Bayamo Modesto Díaz sí era, ya estaba cansado, agotado, no Modesto Díaz, el dominicano no era Modesto Díaz lo que se sentía solo, porque casi varios de los mandos de allí estaban. Y los tipos le mandan un recado: Oriente está rendido. No, Oriente no está rendido, Bayamo está rendido, Oriente no está rendido. Serafín Sánchez dice después, cuando nosotros nos enteramos que Maceo estaba levantado, que Santiago estaban combatiendo, queríamos volver de nuevo. De hecho, Ramón Leocado Bonachea, uno de los hombres que participa en el levantamiento por Camagüey en noviembre del 68, nunca se rindió. Se mantuvo un año en la guerra. Se mantuvo todavía un año en la guerra. Y ya después, cuando la guerra es chiquita, que Martí le pide que por favor le deponga las armas, que ya es un suicidio político, un suicidio lo que está haciendo. Y Oriente, la zona de verdad de combate de Oriente, que son Santiago y Guantánamo, está obteniendo los mejores triunfos militares. Hacia allá le mandan a Collazo a conversar con ellos y le piden a Gómez que los acompañe. Si Gómez no acompaña a Collazo y al otro emisario, los fusilan, no tengan duda, los fusilan. Los salvó Gómez. De hecho, cuando están conversando en la noche, Maceo todavía no lo puede creer. Maceo no cree lo que está ocurriendo. Y se sienta por la noche a conversar con Gómez. Le dice, general, no me abandone, no me deje solo. Hasta ese instante, Gómez era el segundo papá de Maceo.
lo hizo oficial, lo formó, lo educó, lo promovió. Pero Gómez viene de Camagüey lleno de heridas en el alma, en el corazón. Y le dice que no, que él se va. Maceo se para a Gómez y se raja en grito a llorar. Ha llorado 2 veces en la guerra. El hombre que tiene más de 20 balas. El hombre que se ha levantado de la muerte y se ha ido corriendo. Lloró el día que matan a su papá. Y lloró ese día, se lo cuenta él a Martí después, con tremenda hombría, le cuenta a Martí. Lloré de rabia, de dolor. No podía creer lo que estaba pasando. Vicente García, dice Martínez Campos, que le ha dicho, eso es mentira. Vicente García cometió muchos errores, porque tenía una concepción localista de la guerra, porque tenía concepciones políticas que no estaban acordes al momento histórico, y porque cuando se necesita, en plena campaña contra Martínez Campos, la respuesta a esa nueva orientación política que ha cogido la guerra española, se necesita audacia intelectual. Era el hombre que intentaron creer, los que todavía pensaban que se podía hacer algo en la guerra, de ponerle presidente. Claro, era en la concepción de quienes trataban de salvar la guerra, era el único que quedaba. Toda la revolución, todos los grandes jefes de la revolución han muerto, se murió una generación, más de 50.000 hombres. Porque Cuba, la guerra cubana, a diferencia del resto de las guerras, los generales pelean delante, desde toda la vida. ¿Quiénes son los primeros caídos en Angola? Díaz Argüelles, Gondín. Gondín no murió porque yo era grande entonces. Ramón Espinosa en Cabinda. Si en las guerras cubanas los generales siempre están adelante y todos fueron cayendo, muriendo uno a uno. ¿Quién queda? Vicente García. Pero Vicente García no tiene ya autoridad moral dentro de esa Cámara, que además es contrarrevolucionaria. Y cuando llega Martínez Campos, lo primero que hace es orientar al espionaje a ver cómo van a quebrar la unidad de la revolución, la unidad política. Y hay un desertor que le dice, mira, dentro de esa Cámara el único tipo líder de verdad revolucionario radical es Eduardo Machado. Él ha dado, fíjense, para que ustedes vean cuánta perfidia hay en esta guerra. No, Villareño. Él ha dado, Martínez Campos, la orden de que no se puede matar a un prisionero. Pero Machado lo cogen vivo y lo machetean en el camino al campamento. Esa orden parece que tenía sus excepciones. Lo machetean en el camino, asesinan, no cogen prisioneros, asesinan al único radical de revolución. Ya tiene quebrada la Cámara. Y Vicente García ya es víctima de sus propios errores y los tilda de contrarrevolucionarios. Y se va ahora a hacer, y habla con Martínez Campos, pero jamás se rindió. Él habla en qué condiciones quería pactar. Y no estaba de acuerdo con ningún acuerdo que no tuviera independencia y abolición de la esclavitud, que fueron las dos bases que llevaron 10 años de guerra y más de 50.000 muertos en los campos de Cuba. Del camino, obviamente, Maceo, es decir, Martínez Campos, que menosprecia a Maceo, le dice el mulato que se cree cosa con ínfula, después va a tener que correr en la invasión del 95, correr literalmente, huyendo a La Habana por la paliza que le da en Calimete Maceo y los invasores. Sabe que es imprescindible para garantizar la paz mundial, y así lo escribe España, pacificar, lograr que Maceo firme el Pacto de San Juan.
ahí está ya, estamos hablando de un negro que ha sido víctima no solo del racismo, sino ha sido víctima de una campaña de racismo, diciendo que quiere una república negra y que todo el privilegio de él es la oficialidad negra. Y ese hombre empieza su leyenda a crecer en el camino entre que decide hablar con Martínez Campos y ese 15 de marzo, porque entre esos mandos mambises que estaban indignados con lo que estaba aconteciendo, surge la idea de hacerle un atentado a Martínez Campos en el camino a Baraguá. Y Maceo dice, por encima de mi cadáver. No hay atentado ninguno, por encima de mi cadáver. Y hace una demostración en Baraguá ese 15 de marzo, no solo de intransigencia política, sino de limpieza moral y de sentido ético de la guerra, de la revolución. Y en Baraguá nace el primer líder negro de talla continental. Esa es otra verdad. Nacido de las bases populares, en Baraguá nace el primer líder negro de talla continental, que en la guerra del 95 se va a convertir ya en un líder de talla internacional, porque la invasión a Occidente de Maceo se seguía ya no solo en América y en Estados Unidos, sino también los principales diarios de Europa seguían las hazañas de Maceo. Y esa leyenda nace en Baraguá. Y también nace en Baraguá aquella que no nace en Baraguá, y es importante decirlo porque siempre se dice. Al principio de la guerra, cuando estaban las cosas malas, Tita Calvar le pregunta a Céspedes, Tita Calvar está en Baraguá, por eso Joel lo decía, hay una conexión muy grande entre los hombres que están en Baraguá, y varios que han estado con Céspedes, Tita Calvar, que fue entre los hombres que estuvo en Demajagua y en Yara. Pero está también Fernando Figueredo, sobrino de Perucho Figueredo, y además el ayudante de Céspedes cuando lo ponen en Bijagual. Y cuando le pregunta a Tita Calvar a Céspedes, bueno, ¿y qué hacemos si los españoles ganan esta guerra? Dice, coger un fusil en la mano, una pistola en la mano y el machete en la otra para morir matando. Y murió matando en San Lorenzo, contra los cazadores de San Quintín, solo. Ese espíritu de no rendirse nunca, ese espíritu de pasar por encima de las dificultades, ese espíritu de no darse por vencido, ese espíritu de no ponerse nunca más de rodillas, es el que rescata a Maceo en Baraguá. Y es el que permite a Martí, después, cuando se va a organizar la revolución del 95, es el que permite a Martí coger una obra revolucionaria viva, que no ha muerto, coger un espíritu que él reinterpreta poniéndose la escarapela de Céspedes y entregándole el mando insurrecto a Gómez y a Maceo. Eso es para mí lo más importante de Baraguá, y es para mí también lo más aleccionador hasta el presente, que hay dos cosas que después Martí tiene en cuenta. Una, no hay revolución sin limpieza ética, sin limpieza moral, pero tampoco hay revolución sin principios radicales. No existen los términos medios. A una revolución se va a vencer o a morir. Y la otra cosa que nos enseña Baraguá es que no hay manera de ganar una guerra si no construimos el consenso en torno a la unidad política de las fuerzas revolucionarias. Porque a pesar de que Maceo dio un gesto imperecedero, un mes después se perdió la guerra. Y un mes después se
se pacificaron los campos de Cuba. Esa también es una verdad. Y también se dice poco, pero es importante decirlo, que cuando Maceo sale de Cuba y llega a Jamaica, tratando de encontrar esa expedición y ese espíritu de la migración del que hablaba Gómez, lo único que le entregaron fue 7 chelines. Esa es verdad. Porque ya todo este actuar irresponsable, contrarrevolucionario, es decir, el haber perdido el momento oportuno, llevaron a que la revolución en aquel instante se desplomara. Y ya, lo que sí es cierto es que era el 15 de marzo de 1878, se ganaba un símbolo, pero no había manera de vencer la guerra. Muchas gracias.